Dios les bendiga a todos en este día número 86 del plan de lectura de la Biblia en un año. Damos gracias al Señor porque nos da un día más de poder estudiar su palabra, de poder leer la Biblia juntos. Y mire, amado, Él es el que nos da la fuerza. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos tiene de pie. Así que ¿verdad? Yo le doy gracias al Señor por cada uno de los que siempre está ahí, que siempre está pendiente, que siempre me escriben. Si no he subido el video, si el video se le corta el audio, ellos están ahí siempre pendientes. Gloria a Dios, no se quiten, sigan hacia adelante, que vamos leyendo la Biblia juntos. Largo camino nos resta, pero damos gloria al Señor que ya estamos en el día número 86 y que Dios está hablando a nuestras vidas a través de su poderosa palabra. Así que yo sé que hoy también el Señor nos ha de hablar. Amén. Así que hoy vamos a estar leyendo Primera de Samuel, capítulo 19 al capítulo 21. Así que busca tu Biblia y vamos a orar para comenzar con esta lectura. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora te damos la gloria, te damos gracias, Padre, porque eres tú, Señor, el que va con nosotros, cual poderoso gigante. Padre, y en este tiempo que hemos separado para leer tu palabra, solamente te pedimos que te glorifique, que trates con nosotros, que hables a nuestra vida y que nos des sabiduría, Señor amado, para comprender tu palabra, Señor, y podamos también ponerla por obra, Dios mío, porque ese es el propósito. Queremos poner esta palabra por obra en nuestra vida para que así, Señor, podamos agradarte y podamos parecernos más a ti. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo y aún por aquello que harás, Señor amado, porque tú siempre estás obrando. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 19, Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano, y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: Vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical su mujer avisó a David diciendo: Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama,
y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Naiot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí están en Naiot en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: también Saúl entre los profetas. Capítulo 20. Después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No he hallado gracia, no será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será luna nueva, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere: bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero,
Si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán: mañana es luna nueva, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días, y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole: ve, busca las saetas. Y si dijere al criado: he allí las saetas más acá de ti, tómalas. Tú vendrás, porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijere al muchacho así: he allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo: te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto pues no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho: corre y busca las saetas que yo tirare. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado,
Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo: ¿No está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho: corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro. Lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Capítulo 21. Vino David a Nob al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David diciendo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del ephod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas, diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que haya traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Gloria a Jesús. Ya leímos del capítulo 19 al capítulo 21. Ayer estuvimos viendo, ¿verdad?, de esa amistad que había entre David y Jonatán.
vemos que entonces, ¿verdad? Ya Saúl no lo estaba viendo con buenos ojos. Pero en Primera de Samuel capítulo 19 ya vemos a Saúl abiertamente tramando asesinar a David. Y estaba buscando como ese apoyo, como ese aliado. Y es ahí que entonces, ¿verdad? Se lo dice, ¿verdad? A su hijo Jonatán y busca su ayuda. Pero, ¿verdad? Por causa de la amistad tan bonita que había entre Jonatán y David, vemos, ¿verdad? Que esa amistad, esa hermandad hizo que no hubiera lugar para competencias, para envidias, para celos. Vemos un Jonatán que no está diciendo, no, es que el heredero del trono soy yo. Yo lo que voy a hacer es que si papi quiere matar a David, que lo mate, que acabe con David. Y así ya no va a haber ningún otro ungido. Y así entonces, pero mire cómo es la gracia de Dios y cómo Dios obra, que vemos que Jonatán estaba siendo leal. Jonatán estaba, ¿verdad? Siendo un buen amigo y le estaba dando aviso a David de lo que su propio padre, que era Saúl, quería hacer. Entonces viene quizás a nuestra mente el versículo, wow, pues Saúl no está honrando a su padre y a su madre, como dice la Biblia, como dicen los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Por qué entonces David no está honrando? Jonatán no está honrando a su padre, no está haciendo caso, ¿verdad? Lo que su padre le está pidiendo. ¿Sabes por qué? Porque ese mandamiento llega, ese honra a tu padre y honra a tu madre llega hasta que tu padre o tu madre te están llevando a pecar, te están impulsando a hacer algo malo ante los ojos de Dios. Entonces es ahí que nosotros tenemos que decir, como dijeron los apóstoles en Hechos capítulo 5, versículo 29, que dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí es que entonces yo tengo que reconocer, ¿verdad? Que lo que me está pidiendo ese familiar, ese padre, en este caso que era Saúl, no puede ir por encima a lo que está pidiendo Saúl, a lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Así que ciertamente Jonatán está obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Pero de igual manera, ¿verdad? Vemos a un Jonatán que no solamente decide que no va a ayudar a su padre a llevar a cabo su plan, sino que ayuda a David a escapar, le avisa a David para que pueda huir, para que pueda esconderse. Gloria al Señor. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros cuando una persona nos deja saber que le quiere hacer un mal a otro? Cuando se nos acerca a alguien a contarnos lo que está pensando hacer, lo que está planificando hacer, ¿cuál es nuestra manera de responder? ¿Cómo entonces nosotros actuamos? Porque, ¿verdad? Quizás hay personas que digan, bueno, pues yo no me meto en eso no es problema mío, yo escuché, pero yo no me voy a meter en eso. Y quizás, amado, es la solución más fácil. ¿Por qué? Porque queremos evitar conflictos, queremos evitar problemas. Pero cuando entonces actuamos como Jonatán y buscamos la manera de detener esos planes o simplemente avisarle a otros del peligro. ¿Quién, verdad? Se toma esa valentía de avisar, se toma la valentía de, ¿verdad? ¿Verdad? De ayudar a otra persona a detener, ¿verdad? Los planes del enemigo. Eso es algo, ¿verdad? Que nos lleva a nosotros a reflexionar. Jonatán habló bien de David a su padre y le está diciendo, oye papi, David ha sido bueno contigo. ¿Sabes? Lo está confrontando, lo está llevando a recapacitar, lo está llevando a reflexionar. Y esto era algo muy valiente, que Jonatán saliera, ¿verdad? En la mesa y comenzara a hablar de David positivamente y confrontara a su propio padre con respeto. Y es ahí que entonces Saúl reconoce que no lo va a matar, no voy a acabar con la vida de Gloria al Señor, no voy a acabar con la vida de David, poderoso Jesús.
sino que David no va a morir. Y Jonatán le avisa a David y David vuelve a regresar hasta que ese espíritu malo vuelve una vez más a atormentar a Saúl y entonces le vuelve a tirar con la lanza, porque estaba buscando traspasarlo con la lanza. Gloria al Señor. Así que vuelve entonces a planificar matarlo y lo escucha Mical. Mical era la esposa de David. Fue la esposa de David que se le fue dada por causa de David haber derribado a Goliat. Se le iba a dar a Merab, que era una de las hijas de Saúl, pero luego fue dada a otro hombre y entonces David se une con Mical. Y esta mujer, fíjense en que escuchó acerca de los planes de su padre. Acuérdense que Jonatán era hijo de Saúl, pero también Mical era hija de Saúl. Y ella, ¿verdad? Escucha los planes de su padre y ¿qué hace? Le avisa a su esposo. Está diciendo, mira, mi papá está planificando por la mañana matarte. Por lo tanto, hay que buscar la manera de que tú escapes, de que tú huyas. ¿Y qué hizo? Comenzó, ¿verdad? A ayudarlo a escapar y dice que lo descolgó por la ventana. Y Mical, que era hija de Saúl, es que entonces se le ocurre esta idea. Se le ocurre la idea de poner una estatua en la cama y de cubrirla con ropa. O sea, que ella estaba preparando un plan y le dice, no, lo que pasa es que David está enfermo. Ella está buscando la manera de protegerlo. Y ahí, amado, podemos ver el ejemplo de lo que es una ayuda idónea. De lo que es una ayuda idónea, aunque más adelante, ¿verdad? Ayuda idónea en esta ocasión, ya más adelante en 2 de Samuel capítulo 6, vemos otras decisiones y otras acciones que toma Mical, que no era muy sabia, no era muy ayuda idónea, pero ciertamente en este momento estaba haciendo una ayuda idónea porque estaba avisando a su esposo. Y qué importante es que haya un esposo que sepa escuchar. ¿Sabes por qué? Porque hay hombres que lamentablemente no reciben advertencias de su esposa, no reciben consejos, no le gusta, ¿verdad? Porque piensa que su esposa no le tiene que decir lo que él tiene que hacer porque ya él sabe. Sin embargo, Mical le avisa y vemos a un David que le cree, ¿verdad? Y que confía en ella y estuvo dispuesto, ¿verdad? A irse. Y ella pone una estatua en la cama. Lo que se conoce como un terafín, es una estatua como de un ídolo. Y eso nos parece interesante porque uno dice, oye, ¿por qué había una estatua de un ídolo en la casa de David? Este hombre que era conforme al corazón de Dios, que hacía, ¿verdad? Un terafín allí. Pues tenemos que ver que ese terafín le pertenecía precisamente a Mical. O sea que ahí podemos ver un poco de cuál era la relación con Dios de Mical, que pues Mical era como su padre, no conocía mucho de Dios, no era el más obediente, cometió muchos errores, pero aún así, ¿verdad? Ese fue el rey que Dios puso ahí. Y Mical, ¿verdad? Como su hija, pues podemos ver ese mismo patrón de comportamiento que quizás pues ella no tenía mucha relación con el Señor y por eso, ¿verdad? Estaba ese ídolo ahí en la casa. Así que vemos que cuando encuentran la estatua, porque Mical le dice, no, lo que pasa es que está durmiendo. Y ellos dijeron, mira, ¿sabes qué? Aunque le dijo Saúl, aunque esté durmiendo, yo quiero que tú vayas allá y tú lo mates. Tú vas a acabar con él. Y entonces, cuando llegan allá, se dan cuenta que lo que estaba en la cama era simplemente una estatua cubierta y vestida, ¿verdad? Era un engaño, era una trampa. Y así, ¿verdad? Contesta Saúl, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Mire qué inmadurez. Mire cuál era el pensamiento del rey Saúl que está diciendo, ¿verdad? ¿Por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? David no veía a Saúl como un enemigo. Sí sabía que Saúl estaba influenciado por el enemigo porque estaba buscando matarlo sin razón. Pero vemos, ¿verdad? Vemos que ciertamente
eh, lo está viendo a David como un enemigo. ¿Por qué lo está viendo como un enemigo? No sabemos. Pero es que tenemos que ver en este caso, amado, que David estaba teniendo, ¿verdad? Un proceso de preparación para la corona. Estaba en un proceso de preparación para llegar al reinado. Dios había depositado una gracia especial en él. Dios le estaba entregando victorias, ¿verdad? El pueblo le tenía mucho cariño y ahora está viendo Saúl, que David contaba con el respaldo de Jonatán, su hijo. Y ahora también vemos a una Mical que engaña a su padre, o sea que doblemente tenía el respaldo aún de sus propios hijos, que estaban más apoyando y respaldando a David que a su propio padre. Y eso, amado, deja mucho que decir. Eso ciertamente deja muchísimo que decir que ¿verdad? Pues creyeran sus propios hijos, los propios hijos de Saúl, creyeran más en David que en su padre. Así que le tocó entonces huir. Le tocó entonces huir a David cuando fue descolgado por la ventana, y dice la Biblia que fue donde Samuel, fue a Ramá. Y el hecho de que fuera donde el hombre de Dios dice mucho, porque muchas veces cuando estamos pasando por circunstancias difíciles buscamos a ese pastor, buscamos ese líder, buscamos esa persona que es para nosotros un ejemplo a seguir en la fe, y decimos: oye, yo necesito un consejo, yo necesito irme con esta persona, tomarme un cafecito y hablar un ratito con él, necesito como que hablar, necesito desahogarme, necesito pedirle un consejo. Pues mira, amado, pudiéramos pensar que si algo quería David era pasar tiempo con este hombre de Dios que lo había ungido. Este hombre de Dios, ¿verdad? Que tenía tanto respeto en medio del pueblo, que era un profeta de Dios. Pues, ¿verdad? David estaba buscando esa cercanía, esa unidad con Samuel. Y Saúl envía mensajeros para capturar a David, y son tocados por el Espíritu de Dios y profetizan. Entonces él viene y envía a otros, y también son tocados por el Espíritu de Dios y profetizan. Y aún envía por tercera vez unos mensajeros, y lo mismo, terminaron también profetizando. Entonces Saúl mismo dijo: yo voy a ir. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó. Y aún dice que se despojó de sus vestidos. El hecho de que se despojó de sus vestidos, de que estuvo desnudo, eso dice allí, porque Dios estaba tratando con ellos para que desistieran de lo que querían hacer. Por eso es que el Espíritu de Dios venía sobre de ellos, y era Dios deteniéndolo, era Dios dejándole saber: no vas para allá, no vas a acabar con la vida de David. No. O sea, el Espíritu de Dios tratando fuertemente contra estas personas que iban en contra de David. Así que el hecho que dijera que se había despojado de sus vestidos y de que estuvo desnudo, eso habla de que se quitó esas ropas reales, de que se quitó esos vestidos que él tenía, ¿verdad? Como rey, y se quedó, ¿verdad? En una ropa interior de lino. O sea, y también aún espiritualmente tiene un significado, porque ciertamente Saúl estaba desnudo delante de Dios. Dios conocía las intenciones con las cuales él venía, y por eso vemos que el Espíritu de Dios trata con él. El Espíritu de Dios lo detiene. El Espíritu de Dios lo pone a profetizar, pero era Dios, ¿verdad? Dejándole saber que ciertamente para donde él iba y lo que él iba a hacer, con la intención que lo iba a hacer, no iba Dios a respaldarlo, no iba Dios a aplaudírselo, le iba a contar, ¿verdad? Como pecado. Así que lo que nos enseña, ¿verdad?, este capítulo es que ciertamente cuando Dios nos respalda, ni siquiera nuestros enemigos pueden tocarnos sin el permiso de Dios. Y que Dios usa personas para ayudarnos a alcanzar el propósito. En la vida de David hubo un Jonatán.
ese amigo que te da la mano, ese amigo que te ayuda desinteresadamente, ese amigo que no te ve como competencia, ¿verdad? Que te ama de corazón. A esos son los Jonatán. Y también están las Mical, que Dios usa, ¿verdad? Hombres y mujeres, ¿verdad? Nuestros cónyuges que estén a nuestro lado y nos ayuden a alcanzar el propósito de Dios. Por eso tenemos que escoger bien. Por eso usted, ¿verdad? Si no se ha casado, ¿verdad? Tiene una pareja, asegúrese de escoger bien, porque una ayuda idónea te va a llevar y te va a alcanzar hacia el propósito. Aunque Mical, ¿verdad? Pues como les dije ahorita, pues cometió sus errores, ¿verdad? No es que fue la ayuda idónea perfecta, pero por lo menos en esta ocasión ella fue más leal a David, su esposo, que a su propio padre Saúl. Gloria a Dios. Así que la presencia de Dios siempre frustra los planes del enemigo. Por eso es que aunque iban, ¿verdad?, con la intención de matar a David, Dios no se lo permitió. El Espíritu de Dios les salió al encuentro, trató con ellos, como dejando saber: ustedes no van a hacer lo que tienen en mente hacer, no lo van a hacer. Ustedes van a estar literalmente siendo, ¿verdad?, tocados por Dios de tal manera que desistan de los planes que quieren hacer. Y ya en el capítulo 20 de Primera de Samuel vemos a David que regresa de Naiot, donde se encontraba ya con Samuel. Ahora regresa, se encuentra con Jonatán para ver si aún podía confiar en él y si aún podía contar con él, ¿verdad?, para ayudarlo. Y Jonatán promete ayudarlo y hace, ¿verdad?, un plan. Ellos hacen un plan para conocer las intenciones de Saúl. Y comenzaron, ¿verdad?, a planificar esto, ¿verdad?, a utilizar como señal unas flechas, unas saetas para comunicar el peligro, ¿verdad?, y de igual manera confirmar qué es lo que quiere hacer Saúl, si Saúl todavía quiere matar a David. Y David y Jonatán se comprometen. Ellos hacen ciertamente, ¿verdad?, un pacto. Y podemos ver eso en el versículo 14 al versículo 17, que dice: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Ellos están haciendo, ¿verdad?, este pacto. Ellos están comprometiéndose de cuidar el uno al otro y que aún cuidar de su familia en el futuro. O sea, en mi ausencia, que tú puedas también cuidar de mi familia y estar pendiente a ellos, y viceversa. Si tú fueras el que faltare, pues yo me comprometo, ¿verdad?, a estar pendiente a tus hijos y de ayudarte. Pues eso era lo que ellos estaban haciendo. Ellos se estaban comprometiendo. Y a la misma manera, ¿verdad?, pues entrando, ¿verdad?, en lo que es una amistad, amado, que va más allá de los tiempos. Que aun cuando yo no esté o tú no estés, como quiera, lo que nos prometimos, ¿verdad?, lo cumplimos. Va más allá, ¿verdad?, de un corto tiempo, sino que esa amistad y ese pacto en el que entraron, pues perdura. Gloria al Señor. Y David cumplió esa promesa, ¿verdad?, de cuidar de su familia, de cuidar de los suyos. Y eso lo podemos ver en 2 de Samuel capítulo 9 y el capítulo 21 versículo 7 también, que nos habla acerca de eso, de cómo David cumplió esa palabra y llamó, ¿verdad?, a Mefiboset. Así que ya vemos que está este plan de comunicarse, de comunicar el peligro. Y dijeron: bueno, dijo David, yo voy a tirar 3 saetas, le voy a decir al criado que vaya y busque esas saetas.
Si dijere al criado, he aquí las saetas más acá de ti, tómalas, paz tienes y nada malo hay. Pero si dijere, he allí las saetas más allá de ti, vete porque Jehová te ha enviado. Así que ahí estamos viendo cuál era la señal entre ellos con unas flechas, con unas saetas. Y ahí entonces ellos confirman que Saúl quiere matar a David nuevamente. Así que entonces vemos que les toca a Jonatán y a David, les toca despedirse. ¿Por qué? Porque ya David no se podía quedar allí. Saúl lo quería matar, Saúl lo estaba persiguiendo, pero tampoco Jonatán se podía ir. Por lo tanto, se estaban despidiendo y vemos que David llora aún más, porque si algo, ¿verdad?, estaba experimentando David es el separarse de un verdadero amigo y tener que andar como un fugitivo. O sea, de ahora en adelante iba a tener que andar como un fugitivo por ahí. Entonces, eso nos lleva a reflexionar, ¿se parecerá eso al propósito de Dios? ¿Se parecerá? O sea, ¿será que David se salió de la voluntad de Dios? No, amado, muchas veces va a parecer que estamos fuera de la voluntad de Dios, pero realmente estamos en la voluntad de Dios. Es que Dios está permitiendo procesos en nuestra vida que nosotros decimos, Señor, ¿qué pasó aquí? Señor, no entiendo. Señor, me dejaste. Señor, ¿será que ya tú no quieres hacer nada conmigo? ¿Será que yo realmente no tengo la capacidad? No, sí la tiene. Sí, Dios tiene cosas para tu vida. Sí, ciertamente. Pero ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que pasar por un proceso. Dios muchas veces no nos va a mostrar el proceso. Dios llama y Dios dice, tranquilo, que de capacitarte me encargo yo te voy a capacitar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y nosotros lo escuchamos, pero no hemos podido entender que aún, ¿verdad?, en la voluntad de Dios, aún, ¿verdad?, ungido por el Señor, aún siendo, ¿verdad?, sin haber actuado con injusticia, David no era perfecto, ciertamente no era perfecto, y la Biblia lo expone que en varias ocasiones David mintió. Y no hay mentiras negras, ni hay mentiras blancas, ni mentiras grandes, ni chiquitas. Mentira es mentira y Satanás es padre de toda mentira. Pero vemos que a pesar de que en ocasiones David mintió, ciertamente David no era una persona que tenía maldad en su corazón. David realmente, ¿verdad?, le tocó huir, pero no era, ¿verdad?, lo que quizás se merecía, pero era parte del propósito de Dios, era parte del proceso. Dios tiene que preparar unas áreas para antes de poderlo llevar al reinado, antes de que él pueda, ¿verdad?, cumplir su propósito allá en el palacio. Pues ciertamente ese proceso de espera, en esa espera del cumplimiento, es ahí que Dios nos va a dar a nosotros forma. Hay que esperar, por más que nosotros querramos que las cosas se cumplan hoy. No es que hoy derramaron el aceite sobre mi cabeza y ya mañana mi ministerio empezó, ya mañana tengo que... No, amado, todo es un proceso, todo es en su tiempo. Y el proceso de David estaba fuerte, porque le iba a tocar huir, le iba a tocar tener que esconderse de Saúl. Amén. Ya en el capítulo 21, David llega a Nob y se encuentra con el sacerdote Ahimelech. O sea que David llega a la casa de Dios. David estaba pasando por una circunstancia difícil, sin embargo, llegó a la casa de Dios. La pregunta es, ¿a dónde nos lleva a nosotros las circunstancias difíciles? ¿Nos llevan a alejarnos de la casa de Dios o nos acercan a la casa de Dios? Nos hacen querer llegar a la casa de Dios. Ahimelech ve a David y se sorprende. Porque lo reconoció, pero probablemente no tenía conocimiento que había un conflicto entre David y Saúl, y por eso es que David miente, ¿verdad?, para que haya discreción. Le está diciendo, no, lo que pasa es que Saúl me envió, pero no puedes decir a nadie, es algo discreto, es algo secreto.
Pura mentira, amado, pura mentira, pero era David tratando, ¿verdad? De poder permanecer allí sin ser delatado, sin que nadie lo dijera. Y David le está pidiendo panes, le está pidiendo pan, le está pidiendo algo de comer porque está hambriento. Pero le está diciendo el sacerdote, aquí yo no tengo otra cosa sino pan sagrado, aquí no hay pan común. Aquí está el pan de las mesas, de la mesa de los panes de la proposición. Era una mesa que se encontraba en el tabernáculo. Y esa mesa tenía 12 panes conforme a las 12 tribus de Israel. Y lo que representaba esa mesa con esos panes era la comunión de Dios con su pueblo y la comunión de su pueblo con Dios. ¿Verdad? Y es hasta representativo, es tipología, ¿verdad? De la última cena, cuando Jesús se sienta con sus discípulos y parte el pan con ellos, esa comunión, ¿verdad? Antes de ir a la cruz, vemos a un Jesús que está partiendo el pan y está bebiendo del vino del nuevo pacto, ¿verdad? Por medio de su sangre. Pero estos panes eran unos panes especiales. Por lo tanto, él le está diciendo, lo que tengo aquí es pan sagrado, no tengo pan común. Y esos panes se cambiaban semanalmente y se ponían unos panes frescos, ¿verdad? Porque eso habla de la comunión con Dios, que tiene que ser continua, tiene que ser fresca, no puede ser pan viejo, no puede ser una comunión con Dios, ¿verdad? Que esté seca, que esté vieja, que esté dañada, sino que es fresca, ¿verdad? Una búsqueda de Dios. Así que le estaba dando, ¿verdad? De esos panes que estaba cambiando, ese pan que ya se consideraba viejo, pues ese pan era el que le estaba dando. Pero por ser un pan sagrado, pues obviamente, ¿verdad? El sacerdote le pregunta si ha estado, ¿verdad? Con mujeres, si ha tocado mujer, y David le dice, ¿verdad? Esto era un nivel básico de limpieza ceremonial antes de poderle dar un pan sagrado como el que iba a comer. Y David le responde que no han tocado mujer. Así que al darle pan a David, Ahimelech está rompiendo una tradición sacerdotal, pero no está quebrantando la palabra de Dios. No está quebrantando el mandamiento de Dios. O sea que Ahimelech entendió que la necesidad humana era más importante que una observancia levítica. Jesús mismo, cuando sus discípulos fueron criticados por romper con la costumbre religiosa al arrancar espigas en el día de reposo para comer, vemos que Jesús usó, ¿verdad?, lo que hizo Ahimelech para explicar este asunto. Jesús aprobó lo que hizo Ahimelech precisamente porque las tradiciones humanas nunca son más importantes que la palabra de Dios misma. Si Dios hubiese dicho solo los sacerdotes pueden comer este pan, pues entonces ya sería otra cosa y ya entonces se estuviera quebrantando con la palabra de Dios. Pero en este caso, Dios nunca lo dijo. Era simplemente una tradición sacerdotal, pero no se estaba quebrantando la ley, ¿verdad? Al suplir la necesidad, el hambre que tenía David. Así que también se menciona a Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl, quien le pregunta a Ahimelech, y le está dejando saber, ¿verdad? Ahí está también David, y le está pidiendo una lanza, una espada, y le da entonces la espada de Goliat. Le está diciendo, aquí está la espada de Goliat. ¿Quién era Doeg Edomita? Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl, reconoce a David, lo ve, ¿verdad? Y entonces ya vemos que David sabía que lo habían reconocido y está pidiendo lanza o está pidiendo espada. Pero fíjense en que la única que estaba disponible era la espada de Goliat. No es casualidad que apareciera la espada de Goliat y que el sacerdote le dijera, mira, aquí está. Es que están en un momento en la vida de David de incertidumbre. Está en un momento, ¿verdad?, donde él se siente
en desventaja, donde él se siente amedrentado, donde lo están buscando para matarlo, y el hecho de que haya aparecido la espada de Goliat es como un recordatorio. Lo que le está diciendo, en otras palabras, lo que le está diciendo es: mira, acuérdate de cuando le cortaste la cabeza al gigante, acuérdate de cómo lo venciste sin truco, lo venciste sin mentiras, lo venciste porque confiaste en Dios, porque tuviste fe en el Dios Todopoderoso. Pues ahora, ¿verdad? Cuando recibas esa espada, acuérdate que no fue la espada la que mató al gigante, no fue la piedra, no fue la onda, ni siquiera fuiste tú, David. Fue la mano de Jehová la que tumbó al gigante. Fue la presencia de Dios, fue la fe y la confianza que tuviste en el Señor lo que te entregó la victoria. Así que era necesario que David tuviera un encuentro en esos momentos con esa espada, y por eso dice: ninguna como ella, dámela. Ninguna como ella. Él se alegró de haber visto esa espada. Entonces, eso es hablando de la espada de Goliat. Si hablamos de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ciertamente deberíamos decir lo mismo. Ninguna como ella, dámela. Esta espada sí que es poderosa. Esta espada sí que nos da victoria. Esta espada sí nos ayuda a pelear las batallas. La poderosa palabra de nuestro Dios. Ninguna como ella, dámela. Aleluya. Así que vemos que levantándose David aquel día, estaba huyendo y fue a Aquis, rey de Gat. Estaba huyendo de la presencia de Saúl. Se encontraba David como en movimiento. No se podía quedar mucho tiempo allí porque ya lo había visto Edomita. Ya lo había visto uno de los pastores de Saúl. Se tuvo que mover a Aquis, rey de Gat, y ahora estaba entre los filisteos. Mire qué momento de incertidumbre. Cómo la opresión entontece al sabio, que terminó David habitando en medio de los filisteos. O sea, esos eran los enemigos número uno. En esos momentos, los enemigos de Israel eran los que le estaban haciendo la guerra a Israel. Y llega David, que había vencido tantos filisteos. Y no solamente llega David allí, es que llega con la espada de Goliat. O sea, no parece una movida muy inteligente. Pero entonces vemos que David, cuando ve que los reconocen, comienza a hacerse el loco. Comienza ahí a babearse, a dejar la baba bajarle por la barba. Se hace el loco. Y yo me acuerdo que hace un tiempo yo prediqué bajo el tema: hazte el loco. Porque hay momentos, amado, donde nosotros tenemos que hacernos los locos. Que hay que ignorar las circunstancias, o hay que hacerse como que no sé, como que no las vi, como que no están, y confiar en Dios. Hazte el loco. No mires a los enemigos que tienes de frente, mira a Dios, hazte el loco, ¿verdad? Y hace un tiempo también, más recientemente, prediqué bajo el tema escogiendo mis batallas. Y precisamente hablé de la vida de David, de cómo David, cuando se enfrentó a Goliat, cuando vio a aquel gigante, ¿qué hizo? Peleó, le hizo frente. ¿Verdad? David peleó muchísimas batallas. Sin embargo, cuando le tocó enfrentarse a Saúl, ¿qué hizo? Huyó. Él no enfrentó a Saúl. Él huyó. Y en esta ocasión, David está ¿qué? Haciéndose el loco. Y en otra ocasión más adelante vemos a un David que se metió en la cueva de Adulán. Estaba buscando refugio. Estaba buscando un lugar donde esconderse, donde estar. Entonces, nosotros tenemos que aprender a escoger nuestras batallas. ¿Por qué? Porque no siempre la victoria significa pelear. Hay veces que la victoria está en hacerse el loco. A veces la victoria está en huir, ¿verdad? Siempre vemos huir como algo negativo. Pero en el caso de José, José huyó de la tentación. José huyó de la esposa de Potifar. Hay veces que nosotros tenemos que huir. Como Lot también tuvo que huir, tuvo que salir
de Sodoma y Gomorra. No siempre huir es malo. Hay momentos en que hay que huir, hay que salir, hay que moverse. Pero hay momentos en que hay que hacerse el loco. Hay momentos hay que hacer como David, meternos en la cueva, a buscar refugio, a buscar nuevas fuerzas. Y hay momentos donde vamos a querer pelear con los gigantes y los vamos a derribar. Pero yo tengo que escoger mis batallas. Yo tengo que preguntarle a Dios cómo yo voy a proceder. Porque la victoria no está en siempre pelear. La victoria no está en siempre hacerse el loco. La victoria, para yo poder obtenerla, yo necesito buscar esa dirección de Dios. Así que, ¿verdad? Ciertamente, allí estaba David entre los filisteos, amado, haciéndose el loco. Allí estaba David haciéndose el loco, ¿verdad? Y vemos en el Salmo capítulo 34 que ahí está declarando precisamente cómo Dios les dio la victoria cuando estuvo allá delante del rey, ¿verdad? De Aquis, rey de Gat, y cómo entonces delante de los filisteos, ¿verdad? Se pudo hacer el loco. Dice en ese Salmo capítulo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. También dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Qué cosa tan tremenda como David en todo el proceso, a pesar de que huyó, a pesar de que en ocasiones mintió, a pesar de muchas cosas, vemos a un David que está continuamente buscando al Señor, pidiéndole al Señor que lo ayude, pidiéndole al Señor que lo dirija. Vemos a un David que nunca se apartó del Señor, nunca quiso, ¿verdad?, darle la espalda a Dios ni adorar otros dioses. David, a pesar de todas las circunstancias, él sabía que su momento iba a llegar, que en su momento Dios iba a cumplir lo que le habló. Pero, amado, aquí hay que saber pasar por el proceso, aquí hay que saber esperar en el tiempo de Dios. Y esa espera no es pasiva, esa espera es activa, hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando, hay que seguir, ¿verdad?, creciendo en el Señor. En el caso de David tenía que seguir huyendo, pero aún en el huir, en el esconderse, en el depender completamente de Dios, era una preparación para él. Así que dejemos que sea Dios el que nos dirija. Y aun cuando las circunstancias parezcan contrarias, siempre entendamos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando hay propósito, amado, Dios va a permitir muchas cosas para formarnos, para prepararnos, porque hay una responsabilidad grande que Dios iba a depositar sobre los hombros de David. Y aunque decía la Biblia que David era conforme al corazón de Dios, Dios tenía que prepararlo para la responsabilidad que iba a poner en sus manos. Dios tenía que prepararlo para la posición, para el liderato. Dios tenía, ¿verdad?, que trabajar con ese carácter de David para que David en todo tiempo, ¿verdad?, tuviera la capacidad de buscar al Señor, de confiar en Él y de depender de Él. Amén. Así que espero que haya sido de edificación. Seguimos leyendo la Biblia juntos. Así que Dios les bendiga. Les amo en el amor del Señor y a su nombre damos toda la gloria siempre. Dios les bendiga.